Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en nuestro primer episodio. El último realmente fue una presentación para que pudierais conocernos, así que este es nuestro programa número 1, ¿verdad, Sebas? Y como es un comienzo, pues nos gustaría hablar sobre cómo es comenzar un proceso de terapia. Y aquí yo le quiero lanzar la pregunta a Sebas de que hay que tener en cuenta o cuándo podemos pensar que es necesario empezar un proceso de terapia. Pues yo creo que ahí va a ser donde más personas tengan duda. De hecho, igual alguien, a la persona que nos está escuchando, alguien te ha mandado este podcast porque considera que deberías empezar terapia y quiere que tomes un poquito de conciencia. Alguien te está mandando una indirecta, ¿no? Efectivamente, en codazo a codazo de amiga, date cuenta. Pues bueno, creo que los motivos pueden ser bastante diversos, ¿no? Y creo que nos encontramos como casos muy diferentes. Pero para mí algo que sí que suele ser un indicativo de que igual necesitas plantearte al comenzar terapia, suele ser cuando las cosas que tienes que gestionar están empezando a hacerse un poco de bola y notas que quizá en otros momentos de tu vida sí que puedes llevar las cosas para adelante, pero ahora, sea por la razón que sea, notas como que te está costando un poco más de lo normal, ¿no? Como llevar las cosas hacia adelante. O incluso también una de las cosas que me parece importante, que a veces no es tan fácil de detectar, es cuando notas que estás como repitiendo un mismo patrón y que aunque medianamente consigas gestionarlo, pero vuelves a caer otra vez en el mismo patrón, ya sea con relaciones, ya sea con amistades, ya sea vuelvo otra vez a estar en una situación de mucho estrés laboral y mira que yo me había prometido que iba a tener más descanso, pero es que no consigo cumplirlo y noto como que tengo ahí como una barrera en la que no sé por qué me pasa, pero acabo cayendo en situaciones de las que ya sé que no me convienen. Totalmente de acuerdo. Creo que también un indicativo muy clave es tener malestar. O sea, esto es como cuando vamos al médico, ¿no? O sea, tú vas al médico cuando te duele algo, te duele la garganta, notas algo extraño que no has notado antes. No, es verdad que no siempre con el ritmo de vida que llevamos podemos estar como tan pendientes de desde dónde hacemos las cosas, para qué las hacemos, pero si hay malestar, que tú dices, "Uf, es que estoy todos los días triste o con sensación de ahogo o muy irascible o que todo me sienta mal", pues yo creo que es la primera clave de si tengo malestar, pues igual que con el físico vamos al médico, pues ¿por qué no voy a ir a un psicólogo? Totalmente. De hecho, incluso malestar emocional y a veces malestar físico. Es decir, hay a veces que es, pues mira, es que tengo unos problemas digestivos, ¿no? Sabemos que el tema digestivo y el tema emocional siempre va muy de la mano, esa somatización. Y me he hecho pruebas y tal, pero es que no me sale nada y los médicos dicen que no hay como ninguna causa física. O estoy durmiendo fatal, o tengo la piel muy mal y la dermatóloga no me dice ninguna razón aparente y demás. Puede ser que esté habiendo algo que no nos demos cuenta, porque una de las cosas que pasa y que hace retrasa que la gente empiece terapia es que estamos tan acostumbrados a estar en nuestra rutina y nuestro malestar que consideramos que es como lo habitual tener ese nivel de ansiedad o ese nivel de estrés y a veces lo normalizamos un poco. Sí, de hecho aquí a lo mejor me voy un poco, pero también me viene a la mente cómo hay muchas personas que normalizan tanto el estar mal, que también aprenden a relacionarse un poco desde ahí, ¿no? Y a lo mejor también empezar un proceso de terapia les obliga a abandonar a lo mejor no sé, un papel en el que hay mucha gente que se engancha. "Ah, es que todo me sale mal a mí, es que todo lo malo es para mí, es que me habrán echado mal de ojos, que no sé qué". Entonces, bueno, creo que hay gente que a veces no sabe vivir sin eso y tiene malestar, pero no inconscientemente no se quiere desprender de eso. Totalmente. Es que no es fácil salir del rol de soy víctima de mis circunstancias. La verdad es que a veces es complicado. De hecho, me parece que podría ser como otro indicativo. Si al final siempre estás teniendo conflicto con personas y aunque tú lo vivas como que es problema de los demás, que los demás no gestionan bien las cosas o que la gente es muy egoísta o que es que todas las parejas, pues que el mercado está muy mal, entonces es que hay que ver cómo me van las citas. Pero si siempre te pasa, aunque tú creas que tú no tienes ningún problema, pero consulta a ver. Claro, aunque sea culpa de otros, realmente si estás teniendo un malestar prolongado, me parece interesante igualmente, porque a lo mejor también es la clave de cómo aprender a separarme de gente que me hace daño, si de verdad es la gente la que te está generando ese malestar. O sea, para mí la clave es el malestar.
Claro, totalmente. Entonces, eso, aunque tú consideres que tú no tienes parte del problema, pero bueno, también hay que ver cómo estás eligiendo a la gente, por qué te quedas, ¿no? Como tú decías, y siempre como chequear por si hubiese algo que estés poniendo tú de tu parte para que esas relaciones estén así, ¿no? Y hablando también, pues de esas relaciones, creo que algo de que a veces también es interesante es como escuchar el feedback de la gente de tu alrededor, ¿no? Si la gente te dice como, oye, te veo mal, o últimamente no tienes tiempo nunca para quedar con No nosotros. pareces tú o... Claro, siempre te veo como con peor ánimo, o siempre me estás contando problemas con tu pareja, ¿no? Que a veces nosotros estamos en esa rueda de la que hablamos y no nos damos cuenta, y los demás a veces nos sirven un poquito de espejo para esto. Sí, 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 Mm. totalmente. Entonces me parece que, bueno, pueden ser algunos de los indicativos. Luego también hay personas que vienen simplemente porque sienten que quieren mejorar, o personas que se encuentran como un poquito perdidos en cuanto a tema vital, ¿no? De que no sé muy bien hacia dónde quiero ir, no sé si quiero quedarme en esta ciudad, ¿no? Y a veces también viene bien, pues un poco de acompañamiento en esos momentos de crisis vitales. A veces también viene gente que es verdad que esto ya no es desde ninguna patología ni nada, pero que sí que le apetece como autoconocerse más. De ahora justo estoy en un momento de mucha tranquilidad, de mucha estabilidad, pues oye, creo que es el mejor momento para bucear en cuáles son mis esquemas, mi forma de relacionarme, si hay alguna cosa que no sé, que yo no me haya dado cuenta. Ujú, totalmente, totalmente. Y luego otro perfil de persona, que son esas personas que racionalizan mucho, que tienen muy claro, yo ya sé lo que me pasa, yo ya sé de dónde me viene esto, sé qué es lo que tendría que hacer, pero no puedo ponerle solución. Eso pasa mucho. Tengo como ese atasco de, pero si ya sé que eso no quiero hacerlo y racionalmente lo entiendo, Y sé que es malo para mí. claro, pero no lo consigo cambiar. Creo que también eso es un punto en el que, bueno, pues comenzar terapia. Claro, porque me parece interesante cuando hay algo que sabemos que tenemos que cambiar y no podemos, es que abajo se están cociendo muchas cositas. Y además también creo que el inicio de un proceso de terapia va acompañado de querer mostrarse bastante vulnerable. O sea, creo que cuando vas, creo que tiene que haber una parte de aceptar que yo no solo puedo con esto, o sea, solo no puedo hacer frente a esto, necesito un poquito de guía y soy humano, me pueden pasar cosas malas o puedo sentirme mal y no hay nada de malo en ello, ¿sabes? Que muchas veces, es verdad que ahora no tanto, porque ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero antes decir, voy al psicólogo es como, ¿y qué pasa, no? Contigo, que no te lo puedes gestionar tú solo, ¿sabes? Como Total. bueno, es que a veces no podemos ni tenemos por qué, ¿sabes? Totalmente. Y todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos cosas que necesitamos una visión externa porque nos da como una perspectiva que igual no se nos había ocurrido. Y también es un poco lo que hablábamos en la sesión, o sea, en el capítulo anterior, que incluso los psicólogos vamos al psicólogo. O sea, que a veces no es por una cuestión de falta de herramientas, sino por una falta de perspectiva. Hay veces que incluso, ya por ponernos técnicos, ¿no? Pero a nivel cerebral, cuando está la emoción, digamos, ganando el control, es que se desactivan las partes del cerebro que se encargan de el raciocinio, de la toma de decisiones. Entonces, esto es algo que a veces nos cuentan en terapia, ¿no? De que luego como se manifiesta es como, pero si es que hay ámbitos en mi vida en lo que lo tengo súper claro y hay momentos en los que pongo estos límites y lo tengo súper claro, pero luego hay otros que no puedo, que no sé qué me pasa, que acabo haciendo esto. Claro, es que emocionalmente tiene sentido. Entonces, poder darle respuesta a esa parte emocional a veces requiere pues de un profesional que te acompañe. Totalmente de acuerdo. Ujú. Claro. Y bueno, al final hablamos de esa parte de comienzo de terapia, hemos hablado del paciente, ¿no? De cómo saber cómo empezar, pero esto es un proceso en el que falta la otra parte, el terapeuta. Entonces, Lorena, ¿qué recomendarías a la gente en esa búsqueda de un terapeuta? Creo que esto es complicado, ¿eh? Porque creo que en el ambiente, o sea, en el ámbito más médico, más pues de salud física, creo que lo tenemos más claro, ¿sabes? Tengo que ir a un traumatólogo, tengo que ir a un cardiólogo, tengo que tal. El que al final los psicólogos, es verdad que todos hacemos psicología, pero luego nos vamos formando en muchas corrientes posteriores, ¿no? Pues, es una pregunta bastante difícil. Creo que sí que lo primero hay que tener claro un poco cuál es tu demanda. Es verdad que no siempre es fácil esto, pero al menos el inicio de la demanda, porque, Sebas, tú también sabrás que muchas veces vienen pacientes con una demanda y luego no se parece nada al problema original, pero sí que saber un poco cuál es tu problemática, porque a lo mejor ya con eso empiezas a orientar un poco a si es un psicólogo más de pareja, Mm, más de familia, mm, más de, mm. ¿no? Totalmente. Sí, es verdad que, como decía, ¿no? A veces viene el paciente y te dice, mira, es que tengo una herida aquí, y le ves con un hachazo en la cabeza y tú, eso es lo que querrías trabajar, ¿no? Y siempre luego empiezan a salir melones y demás, pero sí que
Si tienes un poquito claro buah, es que sé que lo que me tengo que trabajar es esta adicción, pues igual ahí buscar a alguien que tenga especialidad en adicciones, pues te viene bien. O como comentabas, ¿no? El tema de terapia de pareja, o si estás buscando para iniciar terapia con tu hijo, con tu hija, y quieres a alguien pues que tenga especialidad en infanto-juvenil, es decir, que creo que esa parte sí que es importante. Y luego, no sé si tú lo compartes, pero siento que es que el tema de búsqueda de terapeuta tiene una parte un poquito irracional, como de feeling, como de hacer clic con alguien. Sí, creo que una vez buscas el perfil un poquito orientado a tu problemática, sí que al final somos personas y es una persona a la que le vas a contar tus cosas, tienes que sentir un mínimo de complicidad, de estar a gusto. Entonces, aunque haya muchísimos profesionales cualificados, a lo mejor tú estás mucho más cómodo, cómoda con un perfil en concreto de psicólogo, porque a lo mejor buscas a alguien que te meta caña, entre comillas, ¿vale? O alguien que no, que sea más dulce, que sea más validante, que sea más, que te acompañe de una forma más suave. Creo que eso ya sí que es bastante más personal. Totalmente. Y ahí también lanzaría un mensaje como de que la gente se permita tener ciertas preferencias. Así que quizá o con mente abierta, porque luego nos sorprendemos, ¿no? Es decir, pero si sientes que te vas a sentir más cómoda con alguien más cercano a tu edad o con alguien joven, porque sientes que los temas que quieres tratar, pues pueden ser más fáciles que lo comprendas, pues igual tampoco tienes que forzarte a buscar a alguien mayor por abrirte, pues si te sientes que te lo va a poner un poco más fácil empezar terapia, pues busca a alguien que te encaje un poquito más por el perfil. O si ver la foto y es alguien como que te transmite buen rollo, te transmite confianza, pues creo que te puedes permitir, ¿no? Es decir, bueno, voy a probar. Claro, de hecho yo aquí dejaría atrás como muchos prejuicios, porque creo que muchas veces, no sé si a ti esto te habrá pasado, muchas veces llaman pacientes buscando terapeutas mujeres, Mm, por esa parte, ese sesgo de género, ¿no? De como que las mujeres vamos a acompañar mejor, cuando luego, bueno, pues aquí hay una prueba, ¿no? Hay psicólogos chicos también maravillosos, ¿no? O al revés, con la parte de la edad. Dinos que si es muy joven, a lo mejor no tiene idea, ¿no? Y al revés, hay veces que salen más frescos, con muchos más conocimientos, con muchas más ganas de hacerlo todo perfecto, al milímetro, etcétera. Así que por esos sesgos yo no me dejaría llevar. claro, sí que si tienes como una preferencia muy clara de, mira, es que yo siento que con un hombre lo llevaría fatal, porque que precisamente mi trauma es con los hombres y que eso me va a Claro. remover, pues que, ¿no? Que tampoco tienes por qué forzarte. Pero sí que a mí, de hecho, es algo que me ocurre mucho, ¿no? Que cuando me citan pacientes y demás, es como, ay, es que yo, pero no es por ti, pero que yo pensaba que iba a ser con una chica, creo que me sentiría más cómoda. Y yo siempre les digo, bueno, es que estás en tu derecho, entonces vamos a Claro. probar, vamos simplemente a iniciar el tratamiento. Si en algún momento ves que eso te supone algún impedimento, pues no pasa nada en cambiar de terapeuta. Y dar esa oportunidad, ¿no? Y a veces es que tiene mucho que ver con ese vínculo que generes. Entonces, a lo mejor te sorprende y acabas teniendo vínculo con alguien que aparentemente no lo esperabas. Sí, sobre todo si hay alguien que por formación y primeras vibes, por decirlo de alguna forma, te entra, yo sí que siempre digo que al menos lo prueben, ¿sabes? Porque a lo mejor alguien, lo que te decías, pues a lo mejor justo es un terapeuta hombre y conectas súper bien. Y a lo mejor dices, ostras, pues venía en la mente imaginando una chica, pero es que me he sentido tan a gusto que voy a coger otra cita, ¿no? Y que tampoco se sientan mal de cambiar si necesitan cambiar, ¿sabes? Es que he llegado a la primera sesión y he sentido que no me hacía mucho caso, que no me miraba casi, que no tal, me invalidaba mucho, pues vale, pues no pasa nada, no nos lo tomamos tampoco a lo personal, entendemos que cada uno tiene su estilo. Ujú, totalmente. Y al final lo importante es que la persona se sienta cómoda. Entonces, si va a estar más cómoda con otra persona, pues creo que merece la pena que pruebe ese cambio. Yo también en cuanto a esa búsqueda, algo que igual es un poco opinión impopular o demás, pero bueno, siento que a veces de lo que tiramos al final como consumidores, puedes buscar en internet, buscar referencias, buscar reseñas en redes. Y algo que ocurre a veces cuando vemos reseñas de centros es que, bueno, pues nos fijamos en que tiene buenas reseñas y demás, pero siento que es algo como tan individual y al final depende tanto de la conexión que tengas tú con ese paciente y o sea, con ese terapeuta en concreto, que no porque te hablen bien de un terapeuta de un centro significa que cualquier otro terapeuta de ese centro te puede funcionar, porque por lo que decíamos antes, cada terapeuta también tiene un estilo diferente, pues puede ser alguien más directivo o alguien que sea más de acompañamiento un poco más emocional. Entonces, si estás buscando un terapeuta, ves que hay alguien que tiene un centro que tiene muy buenas reseñas y tú estás viendo que las reseñas son, ay, María Dolores me encanta porque me he sentido súper acompañada desde el principio.
y luego con quien te ponen citas con Juan, pues igual Juan también es maravilloso, pero no tiene por qué tener el mismo enfoque y el mismo estilo que María Mm. Dolores. Entonces, que a la hora de buscar reseñas que sean específicas, ¿no? De la persona. Sí, también muchas veces la gente que acude a consulta casi siempre es por recomendación de otra persona, un familiar, un primo, un tal. Creo que ahí también es verdad que no nos podemos fiar al 100%, pero sí que ya le puedes preguntar a esa persona un poco su estilo, ¿sabes? Oye, ¿cómo es? ¿Es serio, tal, no sé qué? Pues a lo mejor te dice, pues mira, sí, a mí me mete mucha caña. Y tú a lo mejor dices, bueno, pues a mí no me apetece ahora empezar un proceso donde me metan mucha caña porque vengo muy asustado o con ganas de hacer las cosas despacito. Entonces, bueno, pues a lo mejor también puede ser. Pero creo que sí que empezaría por la parte de al menos fijarme que tenga la formación mínima. Y luego, sobre todo, bueno, ya esto creo que tendría que ser de cajón, ¿no? No confundir la profesión de un psicólogo con otras que a veces quieren hacer la función de un psicólogo, pero que realmente no tienen toda la formación detrás. Y puede parecer que no es peligroso porque no jugamos con la vida física de la gente, ¿no? Supuestamente, pero bueno, al final también es salud, entonces no podemos ir a cualquier sitio que nos Totalmente. hagan terapia. Totalmente, sí, y al final nos formamos por algo y tiene un sentido, ¿no? Es decir, es una formación en la que, bueno, aprendemos ciertas bases y, como tú decías, se puede hacer mucho daño al final también. No deja de ser una profesión de salud, la gente nos confía una parte muy privada y muy vulnerable de ellos, de sus procesos. Entonces sí que siento que no podemos tomárnoslo como eso que te dicen de, pues, eres psicólogo, yo también, porque soy peluquera y a mí la gente cuando le pongo la permanente, guau, me cuenta muchas cosas. Yo también tengo un poco de psicología, yo también sí. Claro, que es como que, obviamente, ¿no? Que tendrás pues un acompañamiento, que Muchas quizás habilidades, seguro que escuchas genial y que la gente eso también tiene un punto sanador, y con ¿no? la que se sienta cómodo, ¿sabes? Sí, sí, Claro, efectivamente, pero no es terapia como tal, claro. ¿no? No va a sustituir. Entonces ahí sí que estoy de acuerdo en que buscar a alguien que tenga una formación específica siempre ayuda. A veces creo que también ayuda si esa persona tiene algo en redes o tú de alguna manera, ¿no? Si no conoces a alguien que ya haya estado en proceso con esa persona, que creo que es al final lo más fiable porque te cuenta de, pues mira, pues yo sí que me siento comprendido, yo le contesto temas y sí que maneja o tal. Pero si conoces por redes y de aspecto te da como buenas vibras, las cosas que publica pues encajan Su contigo. forma de hablar, su Claro, pues creo que a veces siempre es como un buen indicio, ¿no? De que puede haber ahí uno como una buena conexión con esa persona. ¿Qué opinas tú también de lo que deberían saber los pacientes de cómo es un proceso de terapia al empezar? Porque creo que aquí la gente a veces también viene mucho con la cosa de, en la primera sesión ya me van a dar las claves de cómo tengo que mejorar, ¿no? Y esto me parece que es bastante alejado de la realidad. Como hacer un poquito de ajuste de expectativas también, ¿no? Sí, De qué esperar sí. cuando comienza. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, algo que a veces me dicen los pacientes es: "Vale, ¿y esto, cuántas sesiones voy a necesitar?", ¿no? Y es como Buah, esa pregunta, sí, sí. Es como es que yo no sé cuántos melones se pueden abrir en el proceso de conocernos, ¿sabes? totalmente. También por lo que decíamos antes de que a veces te viene diciendo: "No, lo que me pasa es esto", y tú estás viendo que luego hay una de melones, que a lo mejor a veces la persona ni lo sabe. Claro, yo entiendo que haya gente que piense, me querrá timar mi psicólogo y está aquí hablando de otras cosas o de otros tal, pero a ver, si tenéis dudas, le podéis preguntar a vuestro psicólogo o vuestra psicóloga, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estas sesiones estamos haciendo tal? ¿O cómo lo vamos a enfocar? O sea, al final vuestro proceso tenéis que sentiros seguros en él, ¿no? Pero muchas veces es porque necesitamos abordar más temas, porque al final todos están interrelacionados. Totalmente, totalmente. Y de hecho es una de las partes que esperar en las primeras consultas, ¿no? Que es un poco primera toma de contacto, empezar a entender el problema del paciente. Por nuestra parte, lo que hacemos es pues esa parte de análisis funcional, de entender de todos los factores que hay en la vida de ese paciente, cuáles están jugando en juego tanto a ¿qué ha sido lo que ha desencadenado y lo que ha hecho que empiece el problema en ese paciente? ¿Cómo qué cosas de su vida están manteniendo que ese problema siga afectando? ¿Y qué cosas hay que cambiar para que el paciente empiece a encontrar mejoría? Entonces, esto a veces lleva tiempo. Claro, al final son incluso varias sesiones de entrevistas. O sea, las primeras sesiones, cuando el psicólogo os está preguntando por vuestra vida, no es perder el tiempo, porque también muchas veces la gente dice: "¿Y por qué me va a cobrar una sesión en la que solo me está sacando información?". Es como, es que esa información es muy valiosa y también nosotros estudiamos mucho para saber qué información te tenemos que sacar, ¿sabes? Pero bueno, lo más normal es que te pregunte por
otros procesos de salud, por tu familia, por tus otros vínculos sociales, amigos, etcétera, pareja, y formas de relacionarte. De hecho, no sé si a ti te pasa, ¿no? Cuando vienen algunos pacientes de vengo por tal, ¿y por qué me preguntas por mi familia, no? Y aquí no es que queramos hacer como en las pelis, ¿no? Que es muy típico de háblame de tu infancia, cuéntame sobre tu padre. Es como, no es por cotillear, pero al final en la familia es donde empezamos a aprender a relacionarnos. Claro que tiene mucha importancia sobre cómo te relacionas después en otros ámbitos. Totalmente. Y a veces también preguntamos por otros ámbitos simplemente por descartar. Es decir, a lo mejor empezamos a preguntar por tema de pareja y en tema de pareja funciona todo bien y descartamos, ¿no? Pero hasta que no indagamos, porque luego la persona te puede decir, no, no, muy bien, y luego empiezas a rascar un poquito, es como, bueno, a ver, es verdad que no puedo contar ningún problema porque se enfada y entonces me echa la culpa, pero bueno, pero es muy majo. O con la familia, ¿no? Mi familia todo bien, éramos una familia genial. Y luego, o sea, al final hay familias que pasan de todo, ¿no? Pero como que vas sacando y sí, sí, sí. Claro, entonces tenemos ese puntito escéptico de cuando la persona nos dice, no, bien, no nos lo creemos hasta que rascamos un poquito. O sea, es verdad que las primeras sesiones pues tienen un poco de esto. Luego siento que es que hay como dos extremos en cuanto a las expectativas, ¿no? Escucho a pacientes que dicen, ay, es que yo, ¿cómo voy a ir a un terapeuta que es nada más hablar yo? Yo creo que hable el terapeuta y que me cuente cosas porque yo mi vida ya me la conozco. Y luego pacientes que son al contrario, que es como, es que hablaba mucho el terapeuta, entonces no tenía espacio yo para hablar, entonces, claro, se llevaba toda la sesión hablando del otro. Entonces, que ahí creo que también la gente tiene expectativas diferentes. Claro, es que todo va a depender un poco, ¿no? Porque a lo mejor en las primeras sesiones sí que queremos que esa persona se exprese, hable y nos cuente, y también de la forma de hablar que tiene, de las palabras que usa, nosotros también sacamos muchísima información. Es que al final somos un poco, vamos a ir con la lupa con qué palabras he elegido, como lo ha dicho, ¿no? Y además de eso, bueno, también luego hay sesiones en las que hacemos más psicoeducación, ¿no? En la que, vale, ahora te voy a contar un poco cómo funciona nuestro cuerpo con esto, cómo funciona nuestro cerebro como tal, para que tú también veas un sentido a todo, ¿no? Lo que sientes a nivel emocional, a nivel físico, a nivel tal, y que lo vayas enlazando, porque no, los pacientes no tienen por qué saber de psicología, ni anatomía, ni emociones, ni nada, y a veces hay que poner un contexto. Totalmente. Entonces ahí en ese proceso sí que está bien, pues el que sea un poco de conversación, ¿no? Es decir, en que conocer a la persona en qué punto está, porque a lo mejor son cosas que ya conoce, a veces no es el primer proceso de terapia, entonces que también la gente se sienta libre de poder comentar con su terapeuta, oye, pero es que eso ya lo conozco, yo sobre la ansiedad ya sé o he leído un poquito, ¿no? Porque también siempre agradecemos ese feedback, pero como tú decías, pues hay momento para todo, hay momento para darle espacio, que el paciente cuente y el paciente exprese desde dónde lo vive, porque es necesario para nosotros entender el prisma desde el que lo está sintiendo, y otros momentos en los que necesitamos nosotros explicar un poco también para que la persona entienda por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, el sentido que tiene el abordaje que estamos realizando. Entonces sí que a veces se convierte pues un poco más en toma y daca, ¿no? Sobre todo porque no podemos dar consejos o no podemos dar indicaciones sin conocer el background de esa persona. Es que a lo mejor decimos, pues tú lo que tienes que hacer es poner límites, ya, y cómo es mi historia sobre poner límites, cómo se me trata con mi casa cuando he puesto límites, cómo me he sentido escuchada, o sea, es que no valen los mismos truquitos, ¿no? Para todo el mundo. Claro, aquí al menos desde el enfoque que nosotros tenemos, yo siempre se lo explico a mis pacientes, que quizá hay otros enfoques que van más como a tratar el síntoma y ya está. Y entonces, bueno, pues si tienes ansiedad, pues mira estos ejercicios de relajación y cada vez que tengas ansiedad lo haces y ya está. Pero yo siempre le explico a mis pacientes en las primeras sesiones que eso para mí, al menos desde mi enfoque, es como si vas al médico porque te duele el pie y te dicen, vale, pues tómate un paracetamol cada 8 horas. Como, a ver, ya me deja de doler, pero ¿y a mi pie qué le pasa? Claro, mírame si tiene una infección, si tengo un hueso roto o si tengo un problema muscular, ¿sabes? Claro, ¿esto con reposo se me pasa o hay que escayolar o hay que operar, ¿no? Entonces, si no vamos a la causa, a lo que hay debajo y solo tratamos el síntoma, al final estamos como poniendo un parche y ya está. Y acaban apareciendo otra vez. Claro, Y efectivamente. creo que lo interesante de ya que alguien se anima, ¿no? A abrir un proceso de terapia es, bueno, pues ya que estamos, vamos a ver un poco por qué me suele pasar esto para que en otras circunstancias no me pase. O sea, al final ir al psicólogo tampoco es me van a solucionar mi vida y no voy a sentir malestar nunca. No, no funciona así. El malestar va a estar porque es parte de la vida, ¿sabes? Es cómo puedes gestionarlo tú o para que no tengas esos resortes de actuar de una forma que sea dañina para ti y ver de dónde vienen esos resortes. A veces entender de dónde vienen ayuda a que lo cambiemos, ¿sabes? De hecho, es lo que tú decías antes, ¿no? De hay gente que viene y dice, es que sé que esto no lo tengo que hacer, pero lo hago. Es como, ya, entonces hay que ir al por qué no lo puedes hacer.
bien, entre comillas. Totalmente. Y de hecho hay un tema que a mí me parece muy curioso, que como está ahora de moda esta parte de manifestar y el universo te trae las cosas que tú proyectas y demás, a veces se genera como una culpabilidad a la persona de, hombre, pues si estás atrayendo a hombres que no están disponibles emocionalmente, es porque tú aún no has trabajado lo suficiente y que tienes que trabajar en ti. Y a veces la gente viene como con la expectativa de, vale, pues cuando yo me trabaje, ya van a dejar de venir hombres que no sean disponibles, ¿no? Y así voy a romper mi patrón. Y a veces no se trata tanto de eso, ¿no? Como de que no te vengan cosas negativas a tu vida, sino de que tú tengas la tranquilidad de que, bueno, me pueden venir hombres no disponibles, o me pueden venir jefes explotadores, o me pueden venir amigas que intenten invalidarme emocionalmente, que yo ya sé cómo gestionar Creo esto. que me siento capaz de tolerar ese malestar y de salir de ahí de alguna forma porque ya tengo las herramientas de salir. Claro, Porque es una cosa que yo también hablo mucho en terapia de, si pretendes que yo te ayude a no sentirte mal nunca, no, no es el sitio, no se puede. claro, no podemos generarte una psicopatía y que de Claro, repente. aquí no ayuda a construir robots, ¿sabes? O crear robots, no, 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 no. De hecho, esa parte también tiene un punto sanador, ¿no? El que la persona empiece a entender qué es lo que le ocurre, por qué le pasa, de dónde viene en su historia que eso ocurra, a veces ya es también parte del proceso de terapia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, y siento que una de las cosas que a veces la gente tiene miedo es de, claro, empiezo terapia. Vale, yo tengo como a un terapeuta que me da buenas vibras, he empezado, tengo que tener paciencia por las primeras sesiones, pero ¿y si ese terapeuta no es para mí? ¿Cómo me di cuenta de que quizá tengo que cambiar de terapeuta? ¿Qué recomendarías a esa persona? Yo creo que tendría que fijarse en si está cómodo, si no, si el psicólogo también le ha dado confianza y le ha explicado un poco qué temas se van a tocar y por qué. Porque creo que a alguien le puede dar mucha desconfianza el si yo me iba a hablar de pareja porque llevamos 7 sesiones hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso, o si sientes que tu psicólogo está perdiendo mucho el tiempo, Ujú. ¿vale? Eso para mí sería también, tipo, pues es que se tira 20 minutos de sesión intentando cortar el hielo, ¿no? O darme la bienvenida. Es como, bueno, pues creo que son cositas que habría que tener en cuenta, pero que tampoco tenga la gente reparo en cambiar. O sea, no porque tengas que cambiar o no haya funcionado a la primera quiere decir que no vaya a funcionar. Simplemente él, ¿vale? No era o mi momento, o no era el terapeuta, Mm, o no era el enfoque. Pero no quiere decir por eso que tenga que abandonar yo mi mm. camino de querer sentirme mejor. Totalmente, totalmente. Y hay veces que es que lo que nos encontramos son con invalidaciones, o con cosas que te hacen sentirte como bastante mal contigo mismo. También un poco lo que hablábamos al principio eh, de ese proceso de acompañamiento, ¿no? Es decir, en el que si la persona sientes que es que no está siendo capaz de comprender tu problema, te sientes juzgado por tu terapeuta, ¿no? Es decir, a mí hay veces que pacientes me cuentan cosas de experiencias anteriores que no me queda otra cosa que disculparme y decir, pues lo siento porque alguien de mi profesión, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues a veces algún abuso sexual que le han dicho, bueno, pero tú también estabas allá haciendo Oh, como sí, sí. cosas así, ¿no? O cuando también ponen como muchos ejemplos de sí mismos como si fueran el ejemplo de todo, ¿no? Pues yo en mi vida no sé qué, pues yo esto lo hago así, pues yo esto lo hago así, es como ya, es que no. O sea, que seamos psicólogos no quiere decir que lo hagamos todo bien, ni que nuestro ejemplo valga para todo el mundo. Que, o sea, hacer mucho el porque yo, y lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer, me parece un Mm, poco duro. Mm. Totalmente. Entonces sí que también lanzaría el mensaje de que no tengan reparo en tratar estos temas con su terapeuta, comentarle, oye, pues siento como que últimamente estamos repitiendo mucho el mismo tema y siento que ya no estamos avanzando, o a veces me siento como con reparo de contarte ciertas cosas porque me siento un poco juzgada. Darle como esa oportunidad de que el paciente, o sea, de que el terapeuta te explique un poco su enfoque y por qué lo está haciendo. O incluso se disculpe. O sea, yo alguna vez me he disculpado en sesión de decir, oye, lo siento, a lo mejor esto te lo he dicho muy directa, lo siento si te has sentado mal. O, o no sé si esperabas otra cosa, o no sé, sí. Totalmente. Y si no, pues siempre se puede cambiar de terapeuta, como tú decías, a veces, como comentábamos, es un tema de feeling, otras veces simplemente también va por etapas, ¿no? Y a veces con un terapeuta llegas un poco a efecto techo y dices, bueno, pues me ha acompañado y me ha servido durante esta etapa de mi vida, ahora quizá necesito otro enfoque Justo. y empezar de otra manera. Genial. Muy bien, Lorena, pues bueno, ya damos por finalizado el capítulo de hoy. El episodio 1. El episodio uno, al comienzo de esta etapa, hablando de comienzos en terapia. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Cualquier cosita cualquier reflexión o comentario que queráis hacer, pues
tenéis nuestras redes disponibles y esperamos que sigáis con nosotros para el resto de capítulos que se vienen con temas muy interesantes. Exacto. Un abrazo. Nos vemos, chao.